Queridísimos hermanos, estamos celebrando con toda la Iglesia este cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, este tiempo tan especial, este tiempo penitencial. Hoy celebramos también este domingo Letare, así por la antífona de entrada de la Santa Misa, que es como una especie de oasis en este tiempo penitencial. De hecho, las lecturas nos recuerdan, y los textos del misal nos recuerdan la alegría que nos promete ese tiempo que estamos viviendo para no desanimarnos en el camino, que la mitigación de la penitencia nos recuerde el fin que es la gloria de la Pascua. El texto del Evangelio, que sigue en la sintonía de la Samaritana de la semana pasada y en el de Lázaro de la semana próxima, tiene como finalidad esta iluminación que Jesús viene a traer al mundo. Yo soy la luz del mundo. Y Él viene a iluminarnos para que nosotros recordemos cuál es el camino que nos salva. La imagen del Evangelio es bellísima, no solamente por el relato del milagro, sino por las implicancias que tiene posteriormente. Hay algo muy común en San Juan, en el estudio de la Sagrada Escritura, que se llama la ironía joánica. Juan como que resalta ciertos aspectos irónicos de respuestas de Jesús, o en este caso del ciego que le responde a los fariseos que les preguntan, y parece como que hay una cierta ironía, y dice: pero ¿cómo ustedes a mí me preguntan qué quieren hacerse discípulo de él? Los otros se enojan más. Esto es muy común en San Juan, y resalta también la delicadeza del evangelista al retratar a Jesús, pero también a Jesús, que si bien no se burla, porque no lo hace para burlarse de los fariseos, pero para que quede en evidencia la ceguera de ellos. Bueno, Jesús, así nos lo dice el texto, se cruza con este ciego. Los apóstoles le preguntan si nació él ciego por él o por sus padres. La primera aclaración que hace Jesús es muy importante, porque esta aclaración nos da la pauta de que la antigua economía de la salvación ha caducado y comienza una nueva economía. En el Antiguo Testamento, Dios pedagógicamente guiaba a su pueblo a través de premios y castigos. El pueblo cumplía la voluntad de Dios y Dios lo bendecía, con cosechas, con salud, con bienestar. El pueblo se apartaba del cumplimiento de la ley y Dios lo castigaba. Venía una peste, los atacaban otros enemigos, no tenían buenas cosechas. Entonces, pedagógicamente, el pueblo se daba cuenta que si hacía la voluntad de Dios era un bien para ellos, un bien material. Pero de esa manera el pueblo pedagógicamente comprendía que era mucho mejor ser fiel a Dios que no hacerlo. Pero esto caduca con Jesús, porque era como una infancia espiritual en el Antiguo Testamento. Con Jesús empieza como la edad adulta de la vida espiritual. De hecho, Jesús sufre un montón, padece, y Él no ha hecho nada malo. No es que Jesús es un condenado que tiene que sufrir por sus pecados, al contrario. Por eso Jesús nos enseña el camino que comienza con su nacimiento y con su encarnación. Ni Él ni sus padres nacieron con pecado. Él nació ciego para que se muestren las maravillas de Dios. Jesús invierte el sentido del pecado, el sentido del sufrimiento y el sentido del dolor. Muchas veces nosotros nos queda esta idea del Antiguo Testamento, y entonces viene una manga de piedra y dice: uy, Dios nos castiga, me enfermo, y sí, seguramente por mis pecados Dios me mandó esta enfermedad y entonces tengo que padecer. No, Dios no castiga. Es decir, Dios a veces permite ciertas cosas, pero por un bien mayor. Como permitió que este hombre naciera ciego, no por sus pecados o los pecados de sus padres, sino para que se muestre las maravillas de Dios. Esto es muy interesante porque también nos enseña a comprender nuestra fe, nuestra vida y nuestra respuesta a Dios. Muchas personas dicen: uy, padre, yo voy a misa, yo rezo, y me pasa esto en casa, me pasa esto otro. Pues yo no vengo a misa para que Dios me solucione todos los problemas y para que ande todo bien. Vengo a misa por Él. Vengo a misa porque lo amo. Vengo a misa porque Él transforma mi vida. Y si Él permite que haya algo malo, será para que yo también manifieste en mi enfermedad, en mis problemas, en mis dolores, la gloria de Dios.
Acto seguido, Jesús hace con saliva barro, lo unta en los ojos del ciego y le pide que vaya a la piscina de Siloé. El ciego va, se lava, cuando termina de lavarse, está viendo. Imagino la alegría del ciego después de toda una vida de haber permanecido en las tinieblas, en la oscuridad. Todos los que estaban ahí se tienen que haber enterado porque empiezan a comentar: no es este el que pedía, no era el que era ciego, sí, no, me parece, es parecido, no sé cuánto, que esto, que aquello. Yo soy el que era ciego. Palpó el milagro en su propia vida hasta el punto que lo llevan ante los fariseos. El texto nos aclara, era sábado. Ya hemos hablado de esto innumerables veces, cómo Jesús a propósito parece que hace milagros en sábado. Lo primero que le dicen al ciego, la pregunta es referida a que Jesús no puede curar, como haciendo una inferencia de que el que curó es una persona que no respeta el sábado, y como no respeta el sábado no cumple la voluntad de Dios. El ciego lo único que hace es decir: yo era ciego y ahora veo. Nada más. No se puede demostrar lo que es evidente. Yo era ciego y ahora veo. Y se enojan con él, como diciéndole: pero bueno, ¿qué crees vos de ese hombre? Entendemos que era ciego. Y el ciego da una postura que ya nos indica, al igual que la samaritana el domingo pasado, esa samaritana que está en búsqueda de la verdad, que está en búsqueda de conocer aquello que la hace libre, porque buscan las cosas del mundo y no ha encontrado esa felicidad, y Jesús pone en ella esa sed de infinito. También en él, en el ciego, está esta sed, porque le preguntan: ¿qué opinas de este hombre? Y él, ¿qué dice? Para mí es un profeta. Y de hecho la teología que tiene este ciego es una teología mucho más profunda que la que incluso tienen los fariseos, que han leído un montón, se conocen toda la Sagrada Escritura. ¿Qué termina diciendo? Dios escucha a los que hacen su voluntad y no escucha a los pecadores. O sea que si Dios escuchó a este hombre y me curó que yo era ciego, evidentemente es un hombre que cumple la voluntad de Dios. Pero bueno, esa teología tan simple termina enervando y enojando muchísimo a los fariseos. ¿Qué hacen? Llaman a los padres. Esto no es posible. A ver, ¿es su hijo o no es su hijo? Los padres que dicen: sí, es nuestro hijo, era ciego, ahora vemos, no sabemos. Se lavan las manos, no tienen la valentía que tiene el ciego, o el que era ciego. Y el texto nos agrega: dijeron esto por temor a los judíos, que ya se habían complotado para expulsar de la sinagoga a todos los que aceptaran a Jesús como Mesías. El ciego ya vemos hacia dónde se inclina, no solamente porque ha cambiado su vida, sino porque en el fondo él sabe que es Jesús, porque cuando le preguntan al comienzo del texto quién es el que es Jesús, él sabe que Jesús lo ha curado. Y entonces los padres se lavan las manos y lo llaman por segunda vez al ciego. Esta segunda vez es mucho más interesante, porque le dicen: glorifica a Dios, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿Quién te curó? Y dice él: esto es lo asombroso. Si Dios no escucha a los pecadores, ¿por qué este hombre entonces me curó? ¿Por qué hizo el milagro? Y entonces se enojan mucho más. Como tú, que naciste lleno de pecados, nos vienes a dar lecciones a nosotros. Esta ceguera tan significativa, que es como termina el Evangelio: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen vemos, su pecado permanece. Es en realidad esta ceguera que yo me construyo, es decir, yo soy el que no quiero ver. La semana que viene, cuando veamos el milagro de Lázaro, ya lo he comentado muchas veces, después de la resurrección de Lázaro deciden darle muerte a Lázaro porque muchos se convertían a causa de Lázaro. Y entonces terminan expulsando a este ciego que les viene a dar lecciones a ellos y que ellos no están dispuestos a aceptarlo. Jesús se entera, y esta es tal vez la parte más bella del Evangelio, o al menos personalmente, Jesús se entera y va a buscarlo. ¿Y qué le dice Jesús cuando se encuentra? ¿Crees en el Hijo del Hombre? Este diálogo entre Jesús y el que era ciego es muy significativo, porque
en realidad sintetiza la obra de Dios, la obra de Jesús. Jesús vino, se encarnó para salvarnos, para que recuperemos la vida eterna. Para eso muere por nosotros en la cruz. El mensaje principal de Jesús es este: el que Él es Dios y viene a salvarnos. Pero como es Dios y puede hacer múltiples milagros, hace para testimoniar que es Dios milagros. Camina sobre las aguas, multiplica los panes, calma las tempestades, cura a los ciegos, a los paralíticos, a los sordomudos, a los leprosos, es decir, hace innumerables curaciones. Pero la finalidad del mensaje de Jesús no es curar todas las dolencias, sino el mensaje de salvación. Porque ya lo dijo al comienzo del Evangelio, la enfermedad es muchas veces camino para que se manifiesten las obras de Dios. Y como la finalidad principal no es esta, el encuentro con el ciego, como sucede en muchísimos milagros, es precisamente la fe. Y esto es lo que ocurre. ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor? Para que crea en Él. Tú lo has visto, es el que te habla. ¿Y qué dice el ciego? Creo, Señor, y se postra. Esta imagen es muy fuerte, porque nos denota a este hombre que Dios le ha cambiado la vida, que de pronto vivió toda una vida en tinieblas, en la oscuridad, en la mendicidad, y de pronto descubre que puede ver, pero no se queda con esto. ¿Se acuerdan los leprosos que van caminando y uno solo es curado y vuelve y los otros siguen adelante? Es decir, bueno, no se dan cuenta de que han sido curados. Este ciego sí se da cuenta. Y se da cuenta porque lo vemos testimoniando a Jesús ante los fariseos. Los papás tienen temor y se callan, pero él no tiene temor. No tiene temor de enfrentarlos, no tiene temor de que lo echen, no tiene temor de decir es un profeta, no tiene temor porque lo ha vivido. Y esto termina sintetizando con lo que termina haciendo después. Creo, Señor, y se postra ante Jesús. Esta imagen tan bella es una invitación en este tiempo cuaresmal, en este tiempo penitencial, a poner nuestra mirada en ese Jesús que es el que puede darnos la verdadera felicidad, que puede cambiar y transformar absolutamente toda nuestra vida. El ciego cambió su vida, pero pudo ver más allá de sus ojos físicos, porque pudo ver con los ojos de la fe y descubrir al Mesías que iba a salvarlo. Pidamos de manera especial para que también el Señor nos conceda a todos esta gracia. Ave María Purísima. Hacemos